El impactante cumplimiento del plan divino, la destrucción de Jerusalén y su redención sagrada en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Las murallas, una vez imponentes y gloriosas, ahora estaban a merced del destino oscuro que se avecinaba, consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel a los mandamientos de Dios. Las calles de la ciudad resonaban con la inquietud y la corrupción, donde las tradiciones de fe parecían olvidadas y el clamor de la avaricia y la inmoralidad se alzaba entre las sombras. Jeremías, el profeta del Señor, caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén, su corazón aplastado bajo el peso de la advertencia divina. Mientras observaba desde el monte Sión, su mirada se perdía en la belleza marchita de la ciudad, donde un día el templo se erguía como la joya de la adoración. Con lágrimas en los ojos, Jeremías sentía el eco profundo de las palabras que el Señor le había encomendado: la ira de un Dios celoso caería sobre su pueblo, que había olvidado su pacto. En medio de tal confusión, los babilonios avanzaban como un río desbordado, imbatibles y feroces. Las escarpadas trompetas de guerra resonaron, creando un estruendo que desgarraba el silencio. Las puertas de Jerusalén, que alguna vez ofrecieron seguridad y esperanza, fueron forzadas a abrirse ante el invasor brutal. El aire se encendía con el humo de la destrucción, y el alarido de los desesperados llenaba cada rincón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Jeremías, desgarrado, apenas podía sostener la carga de ver a sus compatriotas llevados cautivos y el templo, que ardía en llamas, siendo reducido a cenizas. La ciudad que una vez fue palacio de la presencia divina estaba siendo sometida a la humillación, y su corazón se quebrantaba ante la desolación. En su dolor, sin embargo, se aferraba a las antiguas promesas de Dios, recordando que su fidelidad nunca falla. El clamor y el sufrimiento parecían no tener fin, y la pregunta acechaba en la mente del profeta: ¿dónde hallará el pueblo la esperanza en medio de esta ruina? A pesar de la devastación, recordó el mensaje de un nuevo pacto que Dios establecería, uno que no estaría grabado en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Jeremías 31, 31, 34. Este mensaje era la luz que brillaba en la oscuridad, una promesa de redención que se alzaba sobre el dolor. Mientras las llamas devoraban su amado templo, Jeremías contemplaba la posibilidad de que, aun en el exilio, el pueblo recordara al Dios de su pacto, que en su ternura y fidelidad, jamás les abandonaría. En esa oscura ocasión, la historia de su sufrimiento estaba lejos de terminar, en el horizonte se asomaba la luz de la redención, esperando ser abrazada por aquellos que aún tenían oídos para escuchar la voz del Señor. Las lágrimas continuaban cayendo de su rostro, mientras el eco de la ira de Dios resonaba en la distancia, y el pueblo enfrentaba su destino, con un futuro de restauración escondido en la promesa del amor divino. Mientras las llamas consumían los restos del templo, el corazón de Jeremías no conocía descanso. Su alma anhelaba que el pueblo despertara del profundo letargo en el que se hallaba sumido, que un rayo de luz rompiera las oscuras nubes del juicio divino. En la penumbra del caos, se aferraba a una promesa de restauración que sus labios aún no habían pronunciado, pero que su espíritu anhelaba fervientemente. Las calles de Jerusalén, una vez rebosantes de fe, ahora estaban marcadas por la opresión y el desánimo. Los cautivos, tirados por los babilonios, parecían perder la esperanza, sus rostros eran un reflejo de la desolación que invadía sus corazones. ¿Acaso el Señor nos ha olvidado?
Murmuraban unos entre otros, sintiendo el peso de su desesperanza como una losa sobre el alma. Jeremías, escuchando sus quejas, se sintió obligado a levantar su voz una vez más, no solo como un eco de lamento, sino como un faro de esperanza. Esa misma noche, mientras el humo de la destrucción se cernía sobre la ciudad, el Señor habló a Jeremías en un susurro firme y esperanzador. Te he mostrado el fin, pero también te revelaré el comienzo de algo nuevo. Aunque el pueblo camina hacia las sombras, un día brillará la luz de mi salvación, y el pacto que establecí no será olvidado. Jeremías sintió la magnitud de estas palabras en su interior. Había una promesa divina escondida en las palabras de juicio: aquellos que ardían en el fuego de la aflicción un día también serían purificados para ser nuevos. Con renovada determinación, Jeremías comenzó a clamar en las plazas y rincones más oscuros: «Oh, pueblo de Judá, escuchad la voz del Dios vivo. Aunque su ira haya caído sobre nosotros, su compasión nunca falla. Los días de desiertas cenizas serán reemplazados por un amanecer de gloria. Él traerá restauración a nuestros corazones». Las palabras del profeta resonaron con un eco de esperanza que desafió la desesperación, y algunos comenzaron a volver su mirada hacia el cielo. Sin embargo, las fuerzas babilónicas se preparaban para consolidar su dominio. En el palacio de Nabucodonosor, un consejo de guerreros discutía el futuro de Judá. «Estos judíos son como un bosque en llamas, pero debemos quemar sus raíces», decía un comandante. El rey asintió, complacido con la idea de eliminar cualquier rebelión que pudiera surgir. Pero lo que no sabían era que había un plan más grande en marcha. En la lejanía, sentados en el exilio, algunos de los llevados cautivos comenzaban a recordar los viejos himnos y las promesas de Dios. Entre ellos, una joven mujer llamada Esther, cuyo corazón ardía con el deseo de ver a su pueblo restaurado. Mientras oraba fervorosamente, sentía en ella la presencia de Dios, y su espíritu vibraba con el conocimiento de que había un futuro más allá de su sufrimiento. Así, la historia de Jeremías y su pueblo transcurrió entre la angustia del presente y la esperanza del futuro. Con cada palabra que pronunciaba el profeta, un destello de luz brillaba en la oscuridad, abriendo la puerta hacia promesas todavía por cumplir. Lo que ellos no sabían era que la verdadera redención que tanto anhelaban se acercaba, más allá de lo que sus ojos podían ver y sus corazones podrían imaginar. «¿Así que crees que todo está perdido?», podría haber preguntado Jeremías a los que temían, mientras una nueva chispa divina comenzaba a encenderse. Recuerda, el Señor nunca rompe su pacto, y en los días venideros, nuestras lágrimas de hoy cambiarán por risas de libertad. Y así, los ecos de los días oscuros se vislumbraban como un preludio de algo grandioso, mientras el plan de Dios se asomaba del horizonte, listo para ser revelado en su tiempo perfecto. Pero la pregunta permanecía: ¿estaría el pueblo listo para recibirlo? El albor del día asomó entre las ruinas de Jerusalén, las sombras de las piedras derrumbadas aún hablaban del dolor que había atravesado la ciudad. Jeremías, con el pecho apesadumbrado, miraba el paisaje desolado y, sin embargo, en su corazón latía la promesa de un futuro vibrante. Con cada paso, recordaba la voz de Dios que le había susurrado en la noche oscura: «Un día, mis elegidos verán mi salvación». Mientras los babilonios continuaban su tarea de reprimir la resistencia, Jeremías no cesaba en su clamor. Se movía entre la gente, tomando sus manos desgastadas en las suyas, infundiendo fortaleza en cada aliento de desesperanza. «El Señor está cerca», decía, «su oído no está sordo a nuestro clamor. Escuchad, porque viene la restauración». En sus súplicas, el pueblo comenzó a percibir no solo la angustia de su condición, sino también un destello de esperanza que los alentaba. Sin embargo, no todos compartían el mismo anhelo. Algunos de los líderes, temerosos de una posible rebelión, instaban a cientas líneas de fortaleza y desconfianza. «Confiad en el rey Nabucodonosor, pues su poder es más fuerte que nuestra fe», repetían convencidos, cerrando sus corazones a la verdad del profeta.
Mientras tanto, en el exilio, Esther, rodeada de sus compañeros cautivos, persistía en la oración. La sensación de la presencia divina le daba aliento, y en su interior sabía que Dios estaba preparando algo maravilloso. En las tierras lejanas, el Señor aún está trabajando. No olvidemos lo que nos ha prometido. Él levantará un libertador y nos traerá de vuelta a nuestra tierra, decía mientras los demás asintieron con la fe renovada. Jeremías, sintiendo la urgencia del tiempo, comenzó a escribir las visiones que Dios le había revelado. Como un sastre que confecciona una vestidura con precisión, cada palabra se entrelazaba a la otra, formando un tapiz de promesas divinas. El tiempo de aflicción no será eterno, escribió en una tablilla. Pasará, y volveremos a edificar lo que se ha caído. Su pluma danzaba rápida, como si el Espíritu de Dios la guiara, y cada trazo de tinta traía consigo la vida de las promesas de la salvación. Una noche, después de un día agotador, Jeremías se encontró a solas en su casa. En ese silencio sagrado, el Señor le habló de nuevo. «Oh, hijo de hombre, ¿quieres ver lo que he de hacer? No solo restauraré a Judá, sino que volveré a hacer de ella un pueblo eterno. En su dolor, los llevaré hacia la esperanza, y de entre las llamas de la destrucción nacerá la belleza de una nueva alianza». Las palabras del Señor resonaron en su ser, como un tambor que marca el compás de un desfile victorioso. De tu linaje, levantaré un rey justo que no solo gobernará con sabiduría, sino que será la luz que alumbrará las naciones, continuó la voz tranquila pero firme. Aunque Jeremías ya había profetizado sobre el futuro tras la calamidad, en ese momento, entendió que el tiempo de la verdadera realización estaba más cerca de lo que había imaginado. La brisa que entraba por la ventana llevó sus susurros a los corazones de aquellos que no cejaban en su búsqueda espiritual. ¿Puede ser?, murmuraban los hombres y mujeres en sus hogares. ¿Podemos esperar aún lo que ha sido prometido? La chispa que Jeremías había encendido comenzaba a envolver a la comunidad. Pero en la fortaleza babilónica, los planes seguían en marcha, y el rey, con sus consejeros rumiando sobre la supresión definitiva de Judá, no se imaginaban el poder que había comenzado a trabajar en esa tierra en ruinas. Así, la historia se tejía con el hilo irrompible de la promesa divina. La inquietud de Jeremías y la ferviente esperanza de Esther se entrelazaban como un único canto en el corazón de Dios. Locuras se agolpaban en el pueblo del Señor, y aunque la oscuridad intentaba mermar su fe, un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. Entonces llegará el día, susurraba Jeremías a sí mismo, cuando la tristeza se convertirá en danza, cuando las cenizas se transformarán en la gloria del Altísimo. Un libertador vendrá, y su nombre será conocido en los confines de la tierra. Aquello que él ignoraba era que la revelación del plan divino estaba a punto de desbordarse, trayendo consigo el cumplimiento de lo que las generaciones habían aguardado silenciosamente. Así se cerraba otro capítulo en la historia de Judá, alzando el velo sobre un designio que aún estaba por cumplirse y las promesas que quedaban por desatar, mientras el pueblo, envuelto en un manto de expectación divina, se preparaba sin saber para lo que estaba por venir. Jeremías se levantó temprano, con el peso de la revelación divina aún fresco en su espíritu. La luz del amanecer disipaba las sombras del desconsuelo, pero en su corazón había una tormenta de emociones. Mientras salía a las calles, la atmósfera se sentía eléctrica, cargada de una anticipación tácita. La voz del Señor es como un rugido, reflexionó, llama de esperanza en medio de la desolación. Moviéndose entre las ruinas, se acercó a un grupo de ancianos que murmuraban entre sí. La desesperación nos ha atrapado, decía uno de ellos. ¿Qué puede hacernos esperar algo bueno en estos días? Jeremías, con la mirada ardiente, les respondió, confiad en el Señor. En el abismo de nuestra angustia, Él está forjando nuestra liberación. Sus palabras, como una antorcha encendida, iluminaban la oscuridad en que muchos se encontraban sumidos.
A medida que el día avanzaba, Jeremías se encontró con un niño que jugaba entre las ruinas. Observando la inocencia del pequeño, el profeta se dio cuenta de que la nueva generación sería testigo de algo asombroso. Esa visión lo llenó de esperanza. Así como este niño juega entre las ruinas, también jugarán los niños de Judá en las calles de una Jerusalén restaurada, se aseguró a sí mismo, evocando las promesas de Dios. Mientras tanto, en Babilonia, el rey Nabucodonosor convocó a sus consejeros. Jerusalén es una ciudad en ruinas, proclamó con una risa burlona. Sus dioses no han podido salvarla de nuestras manos. Proclamemos un edicto de dominación definitiva. Uno de sus asesores, señalando un pergamino con las palabras del profeta, preguntó, ¿qué del tal Jeremías? Sus palabras podrían encender la resistencia entre el pueblo. El rey desestimó su preocupación. Sus palabras son en vano. Su fe está quebrantada como su ciudad. Esa tarde, mientras Jeremías continuaba su misión entre los desanimados, una gran multitud comenzó a congregarse a su alrededor. Sintiendo el clamor de su pueblo, subió a una roca elevada y comenzó a proclamar, asistid, oh pueblo de Judá, pues el Señor, nuestro Dios, ha hablado. Las alianzas antiguas se renovarán, y un nuevo día está surgiendo, aunque los cielos estén gris. No tema, porque el que ha caído levantará, y el que ha sido despojado, será restaurado. Las palabras de Jeremías resonaban por toda la ciudad, y poco a poco, corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, la fe que creían muerta cobró vida como un brote que emerge de la tierra árida. Entre la multitud, algunos líderes comenzaron a remover la desconfianza que habían cultivado en sus corazones. Quizás hay verdad en esto, murmuraban entre ellos. En el hogar de Esther, ella y sus amigos continuaban en oración ferviente. Debemos estar listos, compartía ella con sutileza, porque nuestro Dios no ha olvidado a su pueblo. Él está uniendo las piezas de su plan, incluso cuando nosotros no lo vemos. La voz inquebrantable de esperanza resonaba en sus corazones, y aunque los muros de Babilonia eran altos, su oración subía a los cielos como incienso. La noche llegó, y el viento soplaba suave, como un susurro del cielo. Jeremías se retiró a su lugar de oración, buscando en las antiguas promesas, cuando un destello de luz iluminó su habitación. La voz del Señor, envolvente como un manto, le habló nuevamente. He aquí, Jeremías. Asciende a mi camino y observa. En medio de esta calamidad, verás el cumplimiento de mis promesas. Las lágrimas de mi pueblo se convertirán en regocijo y mi pacto florecerá en sus corazones. La revelación comenzaba a desbordarse, y él sintió una poderosa agitación dentro de su ser. Pero, mientras Dios le mostraba un futuro de restauración, dio un paso atrás al escuchar un eco distante de guerra y furia. Pero de lo que vendrá, aún no sabes, continuó la voz. Permanece vigilante, pues la mayor revelación está por llegar, y las cadenas del pasado pronto serán quebrantadas. Así, la historia seguía tejiéndose, entrelazada en el delicado pero firme hilo de la redención divina. Aún había un misterio en el aire, un nuevo amanecer esperando hacerse conocido, y mientras el pueblo de Dios se preparaba para lo inesperado, la voz de su Creador resonaba, entonando un cántico de adoración en la desolación. Jeremías se arrodilló en la penumbra de su habitación, sintiendo el peso del propósito divino clamando por ser revelado. Con cada latido de su corazón, se repetía las palabras del Señor, no temas, resonaban en su espíritu mientras comenzaba a experimentar una calma que reprimía la angustia que había sido su constante compañera. Al amanecer, el profeta salió de su morada, el aire fresco traía consigo un nuevo sentido de urgencia. La multitud de Judá había dispersado su desconfianza, como si la promesa de un futuro brillante comenzara a desdibujar las sombras que habían cubierto la ciudad. Los rostros se iluminaban con esperanzas recién resurgidas. Así como la mañana hace romper a la noche, les habló de nuevo Jeremías, el Señor hará brillar su luz sobre nosotros.
Juicio y restauración son parte de su plan, y el ciclo de dolor terminará en alegría. Él dice, he aquí, voy a hacer algo nuevo, ocurrirá pronto. Su voz resonaba con un nuevo vigor que llenaba los corazones que escuchaban, vibrando con la verdad de las promesas divinas. Mientras las palabras se propagaban, un eco distante, como el sonido de trompetas, comenzó a llegar desde las fronteras de Judá. Un temor palpable se adueñaba del pueblo. Jeremías levantó su voz aún más, no os inquietéis. El que nos ha llevado a la tribulación también nos llevará a la restauración. Mirad cómo la tierra se agita, porque el Señor está en movimiento, y sus propósitos no son en vano. Sin embargo, en el consejo de Babilonia, el rey Nabucodonosor preparaba sus ejércitos para un ataque final. El tiempo de la conquista ha llegado, proclamó ante sus oficiales, y una sombra de confianza recorrió la sala, destruid por completo lo que queda de Judá. No habrá lugar para su fe, ni sombra de su Dios. Esa noche, mientras el pueblo de Judá se preparaba para el siguiente día, una nube oscura cubría Jerusalén. A medida que se acercaba el alba, un gran temor comenzó a asediar sus corazones, como si el eco de la inminente destrucción resonara por sus calles vacías. Jeremías se detuvo, sintiendo la presión del cielo sobre su ser. Volvió a su lugar de oración, donde un ardor intenso brotaba de su corazón. Señor, clamó con fervor, estoy aquí, rugiendo como el león en tu nombre, implorando por tu pueblo. ¿Puedes mostrarme tu gran plan? En la oscuridad, ¿hacia dónde nos llevarás? Y de nuevo, la voz del Señor, vibrante como un trono de trueno, se dio a oír. Jeremías, dile al pueblo que su tristeza se convertirá en alegría. Por la purificación, vendrá la redención. No olvides los pactos que hice, los que son eternos y firmes. La inconmensurable revelación llenó a Jeremías de un nuevo sentido de identidad. Como el agua se convierte en vino, susurró, así transformará el dolor que echamos en su nombre. Mientras sus ojos se abrieron a la verdad, el profeta supo que la destrucción de Jerusalén haría lugar a la promesa del nuevo pacto, uno que no solo traería redención, sino renovación. Como el sol que irrumpía en la niebla matutina, la esperanza comenzaba a surgir, y los corazones endurecidos desbordaban en fe. El tiempo de la batalla estaba a la vuelta de la esquina. Las esperanzas llenaban las calles, pero pronto el eco de la guerra llegaría como un estruendo ensordecedor. Lo que viene es solo el principio, resonó la voz del Señor, y Jeremías sintió que la anticipación del cumplimiento se hacía inminente. Y de esta manera, la historia de Judá seguía su curso, enredada con el hilo dorado de redención divina, abalanzándose hacia un desenlace que celebraría la victoria a pesar de la oscuridad. Lo que estaba en juego era más que una ciudad, era el corazón de un pueblo y su relación con el Dios que nunca olvida. Un profundo misterio se revelaba lentamente, pronto conocerán la grandeza de mi pacto, incluso en la más oscura tribulación, mi luz es más fuerte. Escuchad, pueblo mío, pues la mayor revelación está por llegar. Jeremías, con su corazón fortalecido por la revelación del Señor, regresó a la agitada Jerusalén, donde la multitud ya comenzaba a murmurar sobre la inminente confrontación. El día de la batalla se acerca, decían algunos con voces temblorosas, otros se aferraban a la esperanza que el profeta había infundido con sus palabras. Sin embargo, el aire era pesado, saturado de un temor que se adensaba en la atmósfera, como una sombra extendiéndose sobre la tierra prometida. Se acercó al atrio del templo, donde un grupo de gente ya se había congregado. Sus rostros mostraban un espectro de emociones, miedo, angustia, pero también un destello de anticipación. Jeremías, sintiendo el aliento del Espíritu sobre él, se dispuso a hablar. Escuchad, pueblo de Judá. Comenzó, su voz elevada resonando con la autoridad divina. El Señor dice que la tempestad irá precedida de su gloria. En este tiempo de angustia, recordad que Él ha prometido estar con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. La multitud contuvo la respiración en un murmullo de asombro. Justo entonces, un rayo de sol atravesó las nubes cenicientas, iluminando el templo y haciendo que el oro de las puertas brillara como si la propia gloria de Dios estuviera a punto de manifestarse. Jeremías sintió que el poder del Altísimo se manifestaba en aquel momento, y sus palabras se tornaron aún más fervorosas. Este es el tiempo de la restauración, pero también del juicio. Vuestra fidelidad será puesta a prueba, y aquellos que confíen en el Señor serán salvados. Las bocinas de la guerra resonaron en la distancia, un sonido que crecía como un estruendo de mareas en un puerto. Jeremías miró hacia el horizonte, donde el polvo levantado por los caballos babilónicos ya comenzaba a vislumbrarse. No temáis, porque el Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Su mano protectora no se ha alejado de nosotros, y aunque Jerusalén caiga, su pacto perdurará. Al oír esto, algunos comenzaron a sollozar, mientras que otros se rebelaban, gritando, ¿cómo podemos confiar en aquel que nos ha entregado a nuestros enemigos? Pero Jeremías, con el corazón dolido por el desánimo de su pueblo, clamó aún más enérgicamente, ¿acaso no es en la purificación donde brota la redención? No olvidéis las palabras del Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Un viento fresco sopló, trayendo consigo un aroma de tierra húmeda. La presencia del Señor se sentía en el aire, como si un velo se estuviera levantando de las esperanzas marchitas de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Jeremías, sintiendo la urgencia del llamado divino, se arrodilló de nuevo. Oh, Dios poderoso, muestra a este pueblo, no solo su pecado, sino tu misericordia. Que sus corazones sean quebrantados para recibir tu luz. En ese instante, una visión poderosa se apoderó de su espíritu. He aquí, dijo el Señor, viene el tiempo en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8, 8-10. Jeremías se levantó, su rostro iluminado por la certeza del mensaje divino. La tierra puede temblar, pero nosotros seremos renovados. Pronto, en la desolación, florecerá la redención. Preparad vuestros corazones, pueblo mío, porque el cumplimiento de la promesa de Dios está al umbral. En esta devastación, Él levantará un remanente. Lo que viene no es el fin, sino el inicio de algo glorioso. Mientras sus ojos miraban a la multitud, Jeremías percibió que una chispa de luz comenzaba a brillar en sus corazones. Lo que está por suceder revelará la verdad del amor eterno de Dios y el poder de su redención, incluso a través de la más amarga prueba. Porque en el quebranto, Él restaurará como en el día del principio. El eco de su voz resonó en el aire, dispersando un temor antiguo. Las palabras del futuro se sincronizaban con el tamborileo de la batalla. Y así, la historia de Judá se precipitaba hacia su desenlace, cada latido recordando al pueblo que, aun en la presión de la crisis, Dios estaba obrando su magnífico plan de salvación. No olvidéis, dijo Jeremías con un fervor renovado, la luz más brillante surge en la oscuridad más intensa. El verdadero propósito de Dios se revelará pronto. Mientras la multitud se dispersaba, el eco de las palabras de Jeremías aún resonaba en sus corazones. Ejecutados por el temor y la esperanza, algunos partieron en dirección a sus hogares, pero otros se quedaron en el templo, ansiosos por escuchar más del profeta. La atmósfera se tornó eléctrica, como si la esperanza y el desastre compartieran una danza inminente. Jeremías, sintiendo la gravedad del momento, se hizo a un lado, buscando claridad en su alma. Las bocinas de la guerra seguían resonando, cada sonido un latido del temor que se acercaba.
Se sintió llamado a orar nuevamente, la urgencia del pueblo resonando en su corazón. En su súplica, pidió al Señor que revelara su plan no solo a él, sino a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. Señor de los ejércitos, imploró, guía a este pueblo a través del desierto de su desesperación. Deja que, en medio del quebranto, reconozcan tu mano extendida. Que su corazón se vuelva a ti, incluso mientras las sombras descienden sobre Jerusalén. En el silencio que siguió, Jeremías sintió una paz que sobrepasaba su entendimiento. Su rostro, iluminado por la luz del atardecer, comenzó a brillar con el conocimiento que sólo el Altísimo podía otorgar. El Dios de Israel, declaró con fuerza, me ha hablado. La caída de esta ciudad, no será el final, sino el preludio de una nueva vida. Escuchad, porque el Señor dice, en aquel día, haré surgir un brote justo, él prosperará y hará justicia y rectitud en la tierra, Jeremías 23:5. Las palabras salieron de su boca como un torrente, resonando en cada rincón del templo. Se podía sentir la inquietud en el aire, una mezcla de expectación y miedo que envolvía la vida de los congregados. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si realmente iba a haber un futuro en medio de sus ruinas. Al día siguiente, continuó Jeremías, los muros de esta ciudad temblarán. La tierra será inquieta y el fuego consumirá lo que se había construido sobre desobediencia. Pero aún en el fuego, la pureza será revelada, y la redención brotará como un río en una tierra seca. Un murmullo se elevó entre el pueblo. ¿Cómo puede haber redención en la destrucción? Se preguntaron. La incredulidad comenzaba a cernirse como una niebla incómoda. Jeremías, con voz firme, agregó, escuchad, no es el sacrificio el que agrada a Dios, sino el corazón contrito. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51 horas y 17 minutos. Mientras la noche caía, las sombras comenzaron a alargarse. Jeremías se dio cuenta de que su mensaje no era solo de advertencia, sino también de esperanza. Había un inminente cumplimiento del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Él restaurará todo lo que se ha perdido, pero debéis estar dispuestos a dejar que Él opere en medio de la prueba. Porque aún en la oscuridad, la luz brilla para los rectos, es compasivo y misericordioso el Señor, Salmo 112, 4. La multitud, aunque aún agitada, empezó a sentir un resplandor en sus corazones, una chispa de fe emergiendo entre las cenizas del desánimo. Jeremías abrazó esa luz mientras contemplaba el futuro que el Señor había prometido. Pueblo de Judá, exclamó con firmeza, prepárense, porque en esta hora de juicio, se revelará el verdadero propósito de Dios. Él no nos ha olvidado y, aun en la devastación, el amor eterno de nuestro Dios brillará. Pero repentinamente, una sombra cruzó su mente. ¿Acaso estáis preparados para lo que viene? ¿Habéis considerado el costo de la restauración que Dios ofrece? Aún hay tiempo para volver y buscar al Señor mientras puede ser hallado. No seáis como los que cierran los ojos a la verdad que se avecina. Así, en el albor del juicio y la redención, Jeremías miró al horizonte. El tiempo se acerca, concluyó, su alma vibrando con anticipación. Porque lo que está por suceder, anunciará un nuevo pacto, un plan soberano que será conocido por todos. Pronto se manifestará el reino de nuestro Dios. La noche se había asentado sobre Jerusalén como un manto pesado, pero en el templo, el fervor de la palabra de Jeremías seguía vivo. Los murmullos de ansiedad fluctúan entre los asistentes, inquietos ante la tormenta que se avecinaba. El profeta, sintiendo el eco de su propio mensaje reverberar en el fondo de su ser, se adentró nuevamente en la presencia de Dios, consciente de que las palabras lanzadas al viento no eran solo un eco, sino un llamado divino. ¿Qué más, oh Dios?, clamó Jeremías en un corazón quebrantado. ¿Qué más has de revelarme en esta noche oscura?
que mis labios proclamen no solo advertencia, sino el remanente de esperanza que tu pueblo necesita. Mientras oraba, una luz brillante apareció en su visión espiritual. Fue como si el mismo cielo se abriera, permitiendo que se filtraran vislumbres de una gloria que aún no había sido revelada. Recuerda, mi siervo, resonó una voz en su ser, que la muerte no es el final. Mi propósito trasciende el juicio. En la destrucción, germinará lo que es sembrado. De pronto, la imagen de la higuera y el reflejo del agua clara danzaron en su mente. Este pueblo ha sido como un árbol estéril, pero de sus raíces, brotarán nuevos vástagos, continuó la voz, suprimiendo el murmullo exterior. Revelaré un nuevo pacto no solo en sus corazones, sino en el corazón de la tierra misma. A medida que la comprensión se vertía dentro de él, Jeremías se levantó con renovado vigor. Se giró hacia los congregados, sus ojos brillando con la intensa luz de la revelación. Escuchad, oh habitantes de Jerusalén, exclamó con un fervor renovado, pues lo que ha de llegar no es solo juicio, sino también un renacer. Vuestros corazones serán transformados, y conocerán el perdón como nunca lo han sentido. Un silencio sepulcral se apoderó del templo mientras las palabras del profeta se arraigaron en las almas de aquellos que escuchaban. La calamidad se acercará, y el templo será un campo de ruinas, pero no desesperéis, pues el Señor dice, he aquí, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, Jeremías 31 horas y 31 minutos. Algunos manifestaban su incredulidad, mientras otros comenzaban a llorar, sintiendo el peso de la verdad persistente y la dolorosa esperanza en sus corazones. Jeremías, sintiendo el ardor de la revelación, continuó, y en este nuevo pacto, pondré mi ley en ellos y la escribiré en sus corazones, Jeremías 31 horas y 33 minutos. La claridad que trajo su mensaje pareció disipar parte del miedo. La idea de que Dios mismo se haría presente en sus criaturas, transformando sus corazones endurecidos, llenó de luz y expectativa a la gente que le rodeaba. La luna brillaba a través de las ventanas del templo, iluminando sus rostros con una luz tranquilizadora. Pronto, la ira de Dios se desatará, mas no será en vano. La tristeza será momentánea, pero la alegría llega en la mañana. Pues Él se levantará para ser nuestro pastor, y no habrá más que llanto, sino una danza de liberación, Salmo 30, 5. Mientras Jeremías proclamaba estas verdades, su corazón latía fuertemente con el eco de las promesas divinas. El pueblo comenzó a responder, algunas de sus manos alzándose en súplica, otros llorando por la compasión que les atravesaba. Sin embargo, Jeremías sintió que otro mensaje residía en el aire, una advertencia sobre el futuro que aún debía ser pronunciada. Mas, oh Jerusalén, advirtió, con gravedad en su voz, no podáis tomar estas promesas a la ligera. La venida de la redención traerá consigo una prueba. Deberéis forjar la fe bajo el fuego, y sólo los que perseveren serán testigos de lo que está por venir. Él sabía que muchos no entenderían del todo, pero en su corazón fuertemente, creía que el sacrificio y el amor de Dios prevalecerían. La noche pasaba, y en medio del caos, un hilo de esperanza se tejía de corazón a corazón. Porque aunque la destrucción estaba próxima, la restauración era aún más grandiosa, y no se vería solo en sus días, sino para todas las generaciones que se sucederían. A medida que el juicio llegue, exclamó, se abrirán puertas hacia la eternidad, y de esta tierra yacerá un canto nuevo, un canto que sabe que Dios nunca olvida a su pueblo. Porque después de las tinieblas, se manifestará la luz, y revelará el esplendor de la redención prometida. Así termine su discurso, dejando a la multitud sumida en un silencio reverente y un profundo anhelo. A medida que las sombras de la noche se fundían con la luz del nuevo día, Jeremías sintió que el tiempo apremiaba. El futuro lo aguardaba, con la promesa de un nuevo pacto que resonaría en los corazones de los hombres como un eco eterno de la fidelidad de Dios.
¿Acaso estarían listos para lo que se avecinaba? Las palabras de Jeremías, cargadas de una poderosa verdad, quedaban suspendidas en el aire, marcando el camino para la siguiente revelación del plan soberano de Dios. La luz del alba comenzó a romper las tinieblas, mientras los primeros rayos del sol se reflejaban en las piedras del templo de Jerusalén. La multitud, todavía temblando por las poderosas palabras de Jeremías, se dispersó lentamente, cada uno llevándose consigo el eco de la esperanza y la advertencia en sus corazones. El profeta había cumplido su misión en esa noche oscura, pero no sin sentir la carga del destino que se avecinaba. Mientras los habitantes de Jerusalén regresaban a sus hogares, Jeremías se adentró en el templo vacío, buscando la soledad que a menudo se tornaba santificadora. En aquel espacio sagrado, donde generaciones pasadas habían glorificado a Dios, su corazón batía con una mezcla de miedo y expectación. «Oh Señor», murmuró en una oración íntima, «los días de la prueba se acercan. ¿Acaso la destrucción de tu casa es el único camino para que brote la vida? Sé que tus caminos son más altos que mis pensamientos, pero el lamento de tu pueblo remece mi alma». Mientras formaba las palabras con su boca, de nuevo la voz resonó en su interior: «Jeremías, mira más allá de las ruinas que se avecinan. Ve la gloria que se manifestará de la ceniza, un nuevo pacto, donde no habrá límite para la redención. Mis promesas serán fieles aún en el desierto». La revelación le golpeó con la fuerza de un huracán. En su desazón y angustia, vio imágenes de un futuro donde aquellos que alguna vez habían sido despojados de su nación comenzarían a florecer de nuevo. En medio de su quebranto, los vástagos de la esperanza brotarían de esos corazones heridos. Poco después, la voz del Señor le habló nuevamente, esta vez con una urgencia palpable: «Envía mensajes a los líderes, a los sacerdotes y al pueblo. Que sepan que la iniquidad ha colmado su medida, que la ira viene como un torrente, pero también que a través de la ruina, la gloria será restaurada». Así, Jeremías se levantó, decidido a llevar la advertencia. Recorrió las calles de Jerusalén, su voz resonaba en cada rincón. «Escuchad», clamó a los que encontraba, «el tiempo de prueba está cerca. Vuestro clamor no será en vano, sed atentos. Aún en la destrucción, Dios tiene planes de bien y redención». La mayoría era escéptica, aferrados a la ilusión de su propia fortaleza y la permanecía del templo. Se burlaban del profeta, lanzando palabras hirientes que penetraban en su corazón. Pero había algunos que se detenían, poniéndose a escuchar, sintiendo una llamada en sus almas, como si las palabras del profeta resonaran con una verdad que no podían ignorar. Mientras contemplaba las reacciones, Jeremías sintió el peso de su soledad, pero también unitariedad en su resolución. Dios había preparado un remanente, aquellos que padecían en silencio, quienes respondrían al llamado de su voz. Sabía que el sufrimiento de su pueblo no era en vano. «De ustedes brotará lo nuevo», dijo, «y será un pacto eterno que cambiará la faz de la humanidad». A medida que los días pasaban, la tensión en Jerusalén crecía. Un ambiente de ansiedad se hacía pesado en el aire, rumores de guerra, murmullos de descontento se propagaban entre la gente. Jeremías se mantenía firme. «Aguarden», les decía a los desesperados, «pongan su confianza en el Señor. En su tiempo, el desgarrado será restaurado, el quebrantado será guardado». Pero en el fondo de su ser, el profeta sabía que la hora del juicio estaba cerca, una hora que cambiaría el curso de la historia. En esa angustia, el llamado divino se hacía más fuerte, y Jeremías se aferró a la promesa divina: «Las noches oscuras no son el fin, de la ruina brotará vida. La piedra que los constructores desecharon será la piedra angular». Las calles de Jerusalén fueron testigos de esta voz inquebrantable. Pero a medida que el sol se ocultaba día tras día, la sombra de la destrucción se cernía como un recordatorio palpable del juicio que estaba por venir. Sin embargo, en medio del desasosiego, la voz del profeta resonaba con la certeza de que la esperanza nunca se extinguía. «Mas mirad,
Proclamó con fervor en su pecho: cuando el juicio llegue, el camino será hecho claro. Habrá un nuevo nacimiento culminando en la eternidad, donde el lamento se convertirá en alegría. Aquel que es fiel cumplirá sus promesas. ¿Estaréis preparados para la transformación que se avecina? Así, Jeremías continuaba siendo un faro de luz en medio de la profunda oscuridad, mientras el horizonte se manifestaba como un campo de posibilidades divinas, donde la historia de su pueblo tomaría un giro inesperado. Porque se acercaba un tiempo de desierto, pero también de resurrección. La mano de Dios estaba en movimiento, preparando su gloriosa revelación. ¿Qué forma tomaría este nuevo pacto? ¿Quién sería el instrumento de su cumplimiento? La sabiduría de los altos cielos se revelaría en el momento preciso, y el rostro de la redención comenzaría a brillar en la penumbra de la humanidad. En la penumbra de la noche, Jeremías se sentó, el peso de su misión aún latente en su corazón. La atmósfera en Jerusalén se cargaba de un temor palpable, un vaticinio de juicio que pesaba sobre cada ciudadano. Mientras las sombras se estiraban y el silencio envolvía la ciudad, una inquietante sensación de inevitabilidad comenzaba a tomar posesión de su ser. Señor, clamó en su interior, la voz resonante de Dios aún viva en su memoria, tú me has enseñado que cada temporada de sufrimiento lleva consigo la semilla de la esperanza. ¿Cómo puedo trasladar esta promesa a un pueblo que no está dispuesto a escuchar? Esa noche, Jeremías sintió una transformación en su espíritu. Los ecos de la ira de Dios se entrelazaban con la dulce melodía de su compasión. En su anhelo por ver la restauración de Judá, entendió que el dolor que estaban por afrontar traería un renacer, sería el fuego refinador que limpiaría y purificaría. La revelación de la gloria que seguiría a la desolación comenzó a brillar en su interior. Los días siguientes fueron oscuros y tenaces, pero Jeremías permanecía firme, su corazón ardía con una certeza creciente de que lo que sucedería no era el final, sino el principio del despliegue del plan redentor de Dios. En cada encuentro en las calles, donde las miradas expresaban temor, él proclamaba la esperanza que ardía dentro de él. Judá, sufriendo como una madre en trabajo de parto, no olvides que las promesas de Dios son eternas. Preparaos, porque el tiempo de gestación está por terminar. Gritó con fervor en la plaza, testificando de un futuro donde el sufrimiento sería finalmente recompensado. Desafiando a quienes estaban consumidos por la desesperación, Jeremías continuaba: así como el sol emerge tras la tormenta, así también la redención llegará. El que nos ha llevado a través del desierto, nos llevará a la tierra prometida. Mientras los días transcurrían, la inquietante cercanía de la guerra se hacía más concreta. Mensajeros de Nabucodonosor llegaban, trayendo la sombría noticia de que todo estaba listo para una embestida final. La ciudad estaba en alerta, y los líderes se debatían entre la desconfianza y el deseo de rendición. Pero Jeremías seguía adelante, enfrentándose a la resistencia y el escepticismo que reinaban. En sus exhortaciones se entrelazaban advertencias junto a promesas de gracia. El juicio no es para horrorizarnos, sino para llevarnos a la restauración. El Señor tiene un propósito. Proclamaba, su voz resonando en el corazón de la multitud. Y así, en una mañana cargada de pesos, mientras las nubes comenzaban a reunirse en círculos oscuros, la voz del Señor volvió a tocarlo. Escucha, Jeremías, la hora ha llegado. Proclama que la batalla no solo será física, sino también espiritual. Aquellos que deseen permanecer de pie en la tormenta deben abrazar mi pacto. Aquel día, Jeremías se dirigió nuevamente al atrio del templo. Oh, pueblo de Judá. No temáis, porque, aunque la guerra se aproxima, también lo hace la paz que solo proviene del Señor. La destrucción traerá consigo también la construcción de un nuevo corazón, un nuevo pacto que hará brotar esperanza entre las cenizas. Mientras hablaba, un susurro profundo surgió entre la multitud. Algunos sostenían sus manos, otros lloraban, sintiendo el llamado a regresar. El profeta sentía como la atmósfera se debilitaba, como un último esfuerzo de resistencia.
El nuevo pacto está por llegar. Él levantará un rey, uno que guiará con justicia y rectitud, y será conocido como el Príncipe de Paz. La multitud murmuraba, algunos con temor y otros llenos de curiosidad. Pero el mensaje había comenzado a calar hondo. Jeremías, perspicaz, levantó su voz: Él no es solo el Salvador del presente, sino de la eternidad. Aquellos que confíen en el Señor verán el cumplimiento de su promesa. Sin embargo, en los oscuros círculos del palacio babilonio, la estrategia de Nabucodonosor se arriesgaba a desdibujar la perspectiva del profeta. Justicia por la sangre de nuestros caídos. Resonó el rey, ignorando la imagen de redención que se empezaba a vislumbrar en los corazones de los cautivos. A medida que la guerra se acercaba, Jeremías no dejó de clamar al cielo: Señor, daos ojos para ver. Que en el día más oscuro sus corazones ardan, recordando que en medio de las llamas, tú estarás con nosotros. Ayúdalos a rendirse a tu luz antes de que la oscuridad caiga por completo. Y así, el tiempo avanzaba, marcando un nexo entre la tribulación de Judá y la gloria que se revelaría a través del sacrificio. Un nuevo pacto aguardaba al pueblo, uno que redimiría no solo a Judá, sino a todas las naciones. Mientras el ocaso caía sobre la ciudad, Jeremías sabía que la verdadera batalla sería de fe, no de espada. Él predicó no con el temor de la destrucción, sino como un heraldo de la salvación que vendría a través del sufrimiento. Aguarden, oh Judá, porque todo este sufrimiento es parte del gran misterio de la redención, y tan cierto como el anochecer se convierte en amanecer, el nuevo pacto se manifestará. Y con el llamado firme de su voz resonando, Jeremías anhelaba ver la revelación de la fidelidad de Dios, que aunque todo parecía perdido, de entre las cenizas surgiría la gloria prometida. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde aún permanecía oculta la revelación final del plan soberano de Dios. ¿El pueblo de Judá estaría listo para recibirla? Él lo sabía, ya que este pacto transformador estaba por encarnarse de maneras que nunca habían imaginado, una luz destinada a convertirse en el faro de toda la humanidad.